tanto de la gallina como del gallo. Entonces empecemos por el aparato respiratorio. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son las partes del aparato respiratorio? Entonces son pulmones. ovaladas narices. Ahorita no, primero hacemos la teoría y luego no, nos vamos a la práctica, ¿sí? Habrá días que tenemos que hacer la teoría los miércoles, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este miércoles no, porque tengo sustentación de una tesis. Bueno, antes de que se me olvide, hoy vamos a ver, ¿no? Especie aviar, especie cullícula, y a ver si alcanzamos, ¿no? Yo le había dicho a Andrés que me saque cuello del bovino y del bovino y del equino, y me ha sacado la extremidad anterior. Están ahí en las posetas. Bueno, en todo caso, de hoy en 8, ¿sí? Vemos cuello y miembro anterior del equino y del bovino, ¿sí? Y dentro de 15 días hay lunes festivo, 5 de noviembre festivo, y a la semana siguiente otro festivo. Entonces, ¿no? El miércoles de esa semana tendríamos, ¿no? el segundo parcial. ¿Qué comprende? Para que le digan a sus compañeros. Esto, especie cullícula, cuello, bovino y de equino, y cuello y miembro anterior de bovino y de equino. ¿Entendido? ¿Cómo, perdón? Pues más o menos, es que hay 2 lunes festivos, ¿sí? O sea, de hoy en 8 normal, clases, porque es 30 de noviembre. Y luego el 5 de noviembre, es festivo. 5 más 7, ¿cuánto da? 12, también festivo. Entonces lo haríamos entre las 5 lunes, 6, 7, lunes, 6, 7, el 7 de noviembre lo haríamos. Sí, el segundo parcial. Ya. Bueno, entonces el aparato respiratorio, mire, ¿no? Está formado por las ovaladas narices, la hendidura nasopalatina, que ahorita la vamos a ver, una pseudofaringe. Recuerden que en las aves todavía no hay una faringe desarrollada, ¿no? O completa, por eso se denomina pseudo, falsa faringe, la laringe rostral, la tráquea, los bronquios, los pulmones, y lo coloco aquí, ¿no? Con otro marcador, con otro color, porque esto es lo que distingue, ¿no? A la especie aviar. Porque recuerden, ¿no? Que los cuyes, los equinos, los bovinos, los porcinos y nosotros los seres humanos, pues no tenemos sacos aéreos. El único que tiene sacos aéreos es la especie aviar. Y como vamos a ver más adelante, ¿para qué sirve? Les doy un adelanto. Sirve para, ¿no? Facilitar el juego. ¿Sí? Bueno. Entonces, las ovaladas narices, ¿dónde se encuentran? En el pico. ¿Sí? En el pico se encuentran las ovaladas narices. ¿Y qué función cumplen las ovaladas narices? Entonces, ¿no? Ovaladas narices cumplen la función de ¿qué? De captar, ¿no? El oxígeno presente, ¿no? En la atmósfera o en el aire. Luego, al abrirle el pico, vamos a ver una hendidura. ¿Cómo se llama esta hendidura? La hendidura nasopalatina. Luego encontramos esta estructura anatómica que es la pseudofaringe, y como vamos a ver en los cuyes, la faringe es un órgano que sirve tanto para el aparato digestivo como para el aparato respiratorio. Luego encontramos, antes de la tráquea, una estructura que se llama la laringe rostral. ¿Se continúa con qué? Con la tráquea. ¿La tráquea qué función cumple la tráquea? Entonces está formada por una serie de anillos cartilaginosos. ¿Y la función de la tráquea cuál es? La función de la tráquea. ¿Cuál es la función de la tráquea? ¿Sí? Entonces es conducir el aire ¿de dónde? Pues de la faringe a los bronquios. Humedecer, o sea, calentar el aire atmosférico, y limpiar, sí, con las vías respiratorias altas de sustancias extrañas como ¿qué? Como polvo, moho, polen, ¿sí? Todo eso. Entonces, ¿qué función cumple la tráquea? Humedecer el aire atmosférico, calentar el aire atmosférico y limpiar de impurezas. Porque recuerden que a los bronquios y a los pulmones el aire que llega tiene que ser limpio, sin ningún tipo, ¿no? de impurezas o cuerpos extraños. Si llegasen a los pulmones cuerpos extraños como polvo o moho
o humo, ¿qué pasaría? Viene sí, una broncoaspiración. ¿Estamos? Bueno. Luego vienen ¿qué? Los pulmones, que en la especie aviar son unas pequeñas estructuras anatómicas, pero tienen la ventaja de que son altamente o ricamente vascularizados. Y lo que distingue a la especie aviar son estas estructuras anatómicas. Profe, ahorita vamos a ver los sacos aéreos, pues les doy una mala noticia, ¿sí? No los vamos a ver, porque los sacos aéreos se los ve cuando recién se sacrifica, ¿no? Un ave, o una gallina, o un gallo, ¿sí? Entonces no los vamos a ver, ¿por qué? Eso en primer lugar, y segundo, porque son unos globos completamente transparentes, ¿sí? Mucosos, que parten de la cavidad visceral y se distribuyen por los diferentes órganos de la cavidad visceral. Entonces, como son estas unas estructuras completamente frágiles y delicadas, ¿sí? Haga de cuenta como una bomba, ¿sí? Pero pues mucho más delicado. Entonces, por eso no se los puede ver, porque además ya nuestros animales ya están, ¿sí? Ya llevan, ¿sí? 1 o 2 años, ¿no? de sacrificadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí del aparato respiratorio? Bueno, entonces, ¿qué función cumple, no? ¿Qué función cumplen los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿no? Aquí, ¿sí? Intercambio gaseoso. ¿Y cuáles son las funciones de los sacos aéreos? Primero, regular la temperatura corporal del ave, ¿sí? Segundo, regular, ¿sí? La respiración. Y finalmente, ¿sí? Facilitar el vuelo. El vuelo es pequeño. Esas son las funciones de los sacos aéreos. Entonces, ¿no? Regular la temperatura corporal, regular la respiración y facilitar el vuelo. ¿Cuántos son los sacos aéreos? ¿Sí? Entonces, escribamos. Los sacos aéreos de la especie aviar son 9. Distribuidos así. Entonces, ¿sí? 2 cervicales. 2 torácicos, y saco aéreo interclavicular. Entonces, 2, 4, 6, 8 y 1, 9. Ahí están los sacos aéreos. Pensé que creo que son sus compañeros que me están mandando una foto. ¿Qué será que quieren esas viejas? Es que mira de frente. Los sacos aéreos, ¿sí? Los cervicales. Es que los abdominales anteriores, los abdominales posteriores. no, pues te pongo Y un saco aéreo, SA es un saco aéreo interclavicular.
estas 15 partes mamazones, Entonces, ¿cuáles son las partes? Mire, pico, lengua, pseudofaringe, esófago. Aquí ya vienen, ¿no?, unas estructuras que no tienen ninguna otra especie, sino solamente, ¿no?, son propias de la especie aviar, que es el buche o estómago de reserva, el proventrículo o estómago glandular, la molleja o estómago muscular. Luego se continúa con el duodeno descendente, luego el duodeno ascendente, yeyuno e ilion. Sigue acá, ciegos. ¿Qué quiere decir número 2? Que las aves tienen 2 ciegos. A diferencia del cuy, un solo ciego, las aves tienen 2 ciegos. Luego sigue el colon. Recuerden que aquí no hay ni recto ni ano, pero hay una estructura anatómica que es la cloaca, donde terminan 3 aparatos: el digestivo, el renal y el reproductivo. Y el 15 serían las glándulas digestivas anexas. ¿Cuáles son? El hígado, el páncreas, la vesícula biliar y el vaso. Entonces, hablemos de la primera. ¿Qué es el pico? ¿Sí? ¿Qué es el pico? ¿Para qué sirve el pico en las aves? Para captar el alimento, ¿no es cierto? Para tomar el alimento, captar el alimento, y también sirve como ¿qué? Como órgano de defensa. ¿Se han visto que la gallina defiende a los pollitos? ¿Sí? ¿Y qué órgano utiliza? ¿Sí? El pico, ¿no es cierto? Picotea. Inclusive si uno se va a acercar a los pollitos, ¿no?, la gallina, ¿no?, lo picotea. La lengua, ¿no? Entonces es una estructura cartilaginosa. ¿Y qué función cumple la lengua en la especie aviar? Captar el alimento, ¿sí? Y deglutir el mismo, pues, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la faringe. ¿Listo? ¿Estamos? Luego, ¿qué sigue? Recuerden que la faringe, como vamos a ver, ya a partir de los tuyos, sirve tanto para el aparato digestivo como para ¿qué? Como para el aparato respiratorio. El esófago. ¿Qué es el esófago, no? Es una estructura muscular que conduce el alimento ¿de dónde? Desde la faringe hacia las otras estructuras anatómicas. Bueno, y aquí ya viene lo importante, miren. ¿Dónde se encuentra el buche? A ver, señoritas, ustedes que han pelado gallinas, ¿dónde se encuentra el buche? En el cuello, ¿no es cierto? Aquí. ¿Pero por dentro o por fuera? ¿Por dentro o por fuera? ¿Cómo? Mírenlo ahí. Veanlo. Sí, bueno, ahora lo vemos, Se encuentra por fuera, ¿no? Por fuera. ¿Y qué función cumple el buche? Estómago de reserva. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Los diferentes alimentos, ¿no? Maíz, granos, concentrado, ¿sí? Concentrado, remolacha, papa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, ¿no? Esa es la función del buche, ¿no? Como se encuentra por fuera, hay veces que en el campo les llegan y las mayordomas, ¿no?, los dueños de los animales, llegan y les botan el maíz, pero resulta que no les ponen agua. Y entonces, ¿qué pasa? Si no toman agua, ¿qué va a pasar? Se atasca ese órgano, ¿sí? Se vuelve como piedra, ¿sí? Petrificado se vuelve. Entonces, lo que une a ustedes como nosotros, como médicos veterinarios, ¿qué hacemos? Algo bien sencillo, vamos a comprar una cuchilla Gillette, ¿sí? Le quitamos, iba a decir los pelos, le quitamos las plumas del buche, hacemos una incisión y vaciamos ese contenido que está como piedra y le echamos un poquito de agua, ¿no?, para que se disuelva, ¿sí? Y se salvó la gallinita o el gallo, ¿sí? Entonces, mire, ¿será difícil hacer una cirugía de esas? No. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean que les digan, vea, doctor, es que
ya no quiere comer. Entonces, si ustedes palpan ese animal y van a ver, sí, en el lado izquierdo, ese buche lleno, como piedra, lo van a tocar y como piedra, entonces, ¿qué es? Blanco es, la gallina no pone frito, se come. ¿Qué es? ¿Sí? Pues que está atascado el buche y no pasa el alimento. Así de sencillo. Bueno. Luego viene el número 6, proventrículo, estómago glandular. Ojo, muchachos, aquí es donde se produce, ¿sí? ¿Cómo se llama este ácido? Aquí es donde se producen las enzimas digestivas. ¿Cuáles son? Ácido clorhídrico, pepsina y gastrina. ¿Sí? Repito, miren, ¿no? Proventrículo, estómago glandular. Es una estructura anatómica que tiene morfología como de un balón o de fútbol americano. ¿Sí conocen cómo es el balón de fútbol americano? ¿Sí? Ovalado. Ovalado. Entonces, esa es la estructura que cumple, ¿no?, la función enzimática en la especie aviar. ¿Y cuál es la función? Pues producir HCl, pepsina y gastrina. Y aquí ya viene un órgano bien importante. ¿Cómo se llama? Molleja u estómago muscular. Entonces, ¿qué función cumple la molleja? Aquí hagamos un paréntesis, ¿sí? Acá. 7. Molleja. Entonces, ¿no? Bueno, el 6, ¿qué dijimos que era? El proventrículo. Entonces, ¿cuál es la función del proventrículo? Acción enzimática. Enzimática. ¿Y la función de la molleja cuál es? Moler. ¿Moler qué? El alimento. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que las aves no tienen ¿qué? Dientes. ¿Sí? Correcto. Las aves no tienen dientes. ¿Eh? ¿Alguien ha abierto una molleja? ¿Sí? No es verdad que hay que quitarle una capa, ¿no? Cuando uno va a hacer un consomé, ¿no? Hay que, ¿sí?, abrirla, ¿sí?, por la curvatura mayor de la molleja. Bueno, se me olvida, ¿sí? Como la molleja tiene la función de moler, ¿qué hay en el interior de la molleja? ¿Sí? Hay unas piedrecillas. ¿O qué? Arena. No van a decir ladrillos, profe, ¿sí? Entonces, arena, unos granos de arena o piedrecillas pequeñas. Entonces, eso lo toma el animal, ¿no?, del medio ambiente. ¿Y para qué sirven esa arena o esas piedrecillas? Precisamente para qué? Para moler el maíz o el grano o concentrado. Esa es la función de la arena. Bueno. Y lo otro, ¿no?, que se me había olvidado decir, es que al abrir la molleja, recuerden que, ¿no?, tiene una capa surcada. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Y esa, ¿no?, en forma de surco es lo que ayuda a moler el alimento. Me imagino que se han preparado un consomé, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, después de la molleja, ¿qué sigue? El duodeno, ¿qué? Duodeno descendente y el duodeno ascendente. Y entre 8 y 9, se encuentra una estructura anatómica que se denomina el páncreas. Ahí se encuentra, ¿no? Aquí.
luego sigue el yeyuno, que es relativamente corto, y aquí se me había olvidado decir, ¿no?, que hay un esfínter o un orificio, ¿sí? O pongámosle 11B, ¿sí? ¿Cómo se llama ese orificio? Orificio ilio seco cólico. Termina el ilio, terminan los ciegos y empieza el cólico. Repito, orificio ilio seco cólico. Termina el ilio, terminan los dos ciegos y empieza el cólico. Las vísceras del aparato respiratorio hace 15 días. Sí, en el parcial, mientras estaban haciendo el parcial, les dije, dentro de 15 días, porque recuerden que hace 8 días fue festivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Hace 15 días, ¿no? Bueno, hace más todavía. Alimentos desde el 1 hasta el 15, entonces tienen que, ¿no?, aprenderse todos esos pasos, ¿no? No vayan a decir pico y luego cloaca. ¿Eh? Pico, cloaca. O pico y duodeno descendente. Aquí primero es duodeno descendente. Si ustedes en el parcial, ¿sí?, o en el taller colocan duodeno ascendente y luego descendente, le embarraron. ¿Eh? Bueno. ¿Eso sí lo vieron con el doctor Santiago? ¿Sí? Bueno. Hacia usted mencionó que habían sacrificado, ¿no? Pobrecita. Y hasta les dije que trajeran gallinas muertas, ¿sí? Y cuyes muertos. Bueno, ¿en dónde vamos? No, aquí. Que entre el duodeno descendente y el duodeno ascendente se encuentra una glándula digestiva que se denomina el páncreas. Luego sigue el yeyuno y luego el ilio, y luego encontramos, ¿no?, el orificio ilio secocólico, hasta ahí intestino delgado. Y luego ya viene, ¿no?, el intestino grueso, ¿sí? Intestino grueso. ¿Cuáles son las partes? Ciegos, colon y cloaca. ¿Sí? Aquí voy a hacer un paréntesis y miren, ¿no? Recuerden, ¿no?, que no hay, ¿sí?, no hay qué, ¿sí?, no hay recto, ¿sí?, ano. Y solo hay un colon. Aquí no hay colon mayor, ni colon menor, ni colon transverso, sino uno solo. Y recuerden que todo esto, tanto la parte, ¿no?, de la vial como del digestivo como del renal, todo eso se encuentra en una sola cavidad, que se llama la cavidad visceral. En cambio, en los cuyes ya vamos a ver de cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pelviana, ¿sí? Pero en la especia vial solamente se habla de una sola cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? La cavidad, ¿qué? Visceral. ¿Cómo? La misma visceral. Sí. Claro, papá. Sí, una sola. Correcto, porque aquí no hay un diafragma, pero muy pequeñito, rudimentario. En cambio, los cuyes, cuando veamos ahora cuyes, ¿no?, van a ver que hay un diafragma completamente que tiene marco carnoso y marco tendinoso. Bueno. Pregunto, ustedes son los duros, ¿sí? ¿Qué función cumple el intestino grueso? ¿Qué función cumple? No, recuerden que, eso sí es diferente, ¿sí?
Recuerden que el intestino grueso, la principal función es la de absorción de líquidos. En cambio, en el intestino delgado, ¿dónde se lleva a cabo la absorción de los nutrientes? ¿En qué parte específica se lleva a cabo? En el duodeno, ¿sí? Correcto. Lo que pasa es que en la especie aviar hay duodeno descendente y duodeno ascendente. En las demás especies solo hay duodeno. Por ejemplo, en cuyes, Duodeno descendente, transverso y ascendente. solo hay en la especie aviar. Claro, sí. En las demás especies es un solo duodeno. Por eso, inclusive en una vaca de 500 kilos, el duodeno no alcanza ni siquiera el metro. ¿Sí? Y eso que en el bovino hay, ¿no? Píloro, duodeno vertical, duodeno ascendente, flexura o asa sigmoidea primaria, asa sigmoidea secundaria, duodeno descendente, flexura caudal, duodeno ascendente y luego sigue con la flexura duodeno yeyunal. En ese metro, o menos de un metro, en el duodeno, en el bovino hay esas 9 partes, imagínense, 9 partes topográficas. En el equino también. Lo que pasa es que en el equino el yeyuno son 40 metros del yeyuno. Por eso es que les acólico a los Entonces, miren, la única, ojo, pongan acá atención, la única especie que tiene cloaca, ¿quién es? La especie aviar. ¿Sí? Se han oído hablar, ¿no? De la cloaca, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, la cloaca, escriban. Es una estructura tubular donde terminan 3 aparatos. ¿Cuáles son esos aparatos? El digestivo, el renal y el reproductivo. Repito, ¿sí? Entonces, la cloaca es una estructura tubular donde terminan 3 aparatos. El digestivo, el renal y el reproductivo. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo o no? ¿Sí? Bueno, entonces, ojo, por favor, aquí. ¿Cómo se llama esa parte del aparato digestivo que termina en la cloaca? ¿Cómo se llama? Coprodeo. ¿Qué es copro? O coprológico, cuando le dice el médico haga hacer un examen coprológico, ¿qué es? ¿Un examen de qué? De materia fecal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esa parte anatómica del aparato digestivo que termina en la cloaca? ¿Cómo se llama? Coprodeo. La parte del aparato renal que termina en la cloaca se llama urodeo y la parte del aparato reproductivo que termina en la cloaca se llama el proctodeo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es coprodeo? ¿Qué es urodeo? ¿Y qué es proctodeo? Ustedes como que están más perdidos, ¿sí? Que andar en el Día de la Madre, ¿sí? ¿Sí entienden? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Ahí con lo que les mandaron los compañeros, ¿no? Pues espero que no, ahí se hace el complemento. Y sobre eso hay videos, ¿no? Los que usted quiera sobre la especie aviar, ¿no? En YouTube o en Google, ¿no? Sí, bueno, ahí se meten y escriben anatomía de la especie aviar y, mejor dicho, ¿no? Eso pueden hacer un libro. Entonces, lo que quiero que me entiendan es esto, ¿no? Que en la cloaca terminan 3 aparatos. ¿Cuáles son? El digestivo, el renal y el reproductivo. ¿Y cómo se llaman esas estructuras anatómicas? Coprodeo, urodeo y proctodeo. Si yo les pregunto, ¿qué es el proctodeo? Entonces ustedes me dicen, es un esfínter que lo utilizan las aves ¿para qué? Para la reproducción. ¿Sí? Proctodeo es un esfínter que utilizan las aves ¿para qué? Para la reproducción o para efectuar la cópula. ¿Sí? ¿Qué es la cópula? Pues que el gallo la pisa, la gallina. ¿Sí? ¿No han visto que el gallo la coge de la cresta, la pobre gallina? ¿Sí? Sí, está en las plumas, ¿no? Sí. Y hay otro, el divertículo de Meckel, que está en el yeyuno, ¿no?
el divertículo de Meckel. Creo que ahí en el dibujo lo hice, ¿no? En el yeyuno. El divertículo de Meckel, que es un órgano, ¿no? Es el órgano placentario, ¿no? Del saco vitelino de las aves. ¿Sí? Bueno, vamos con las glándulas digestivas anexas. Ahorita, para que no la clase no sea aburrida, ahorita cogemos y empezamos, ¿no?, a estudiar las partes. Glándulas digestivas, ¿no?, de la especie aviar. ¿Cuáles son? El hígado. ¿Quién me dice para qué? ¿Sí? ¿Qué función cumple el hígado? Daniela, ¿qué función cumple? ¿Sí? O la señorita Caranguay. ¿Qué función cumple? El hígado. Tiene como más de 500 funciones. Sí. ¿Qué pasa? Se dispara la insulina. Por el contrario, cuando las dietas bajan en azúcar, se dispara el glucagón. Ustedes ya vieron fisiología, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Están viendo la 1 o la 2? La 1. ¿La 1? ¿Sí? Están bichos todavía. ¿Ya vieron el sistema endocrino con el doctor Garzón? ¿No? Entonces, ¿qué es, sí, la vesícula biliar? ¿Qué es la vesícula biliar? ¿Qué es? Stanley, ¿qué es la vesícula biliar? ¿Cómo, perdón? Es donde se almacena la vida. Es un saco. Ahora sí pregunto, la pregunta del millón. David, ¿qué es la Biblia? El mismo, ¿no es cierto? Lo que dijo la profesora. Pero si yo te pregunto qué es la Biblia, es un fluido, ¿sí? Es un fluido. No, en la especie aviar es amarillo, no es verde como las otras, ¿sí? Es un fluido, ¿sí? Bueno. Donde se llama, ¿y sirve para qué? Actúa como una solución buffer. Solución buffer. ¿Quieren oído hablar de los amortiguadores? Equilibrio ácido básico. ¿No ven todavía amortiguadores? Del pH del organismo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, profe, ¿qué pasa? Cuando uno come mucha grasa, ¿qué pasa? Se dispara la bilis. Así de sencillo. ¿Sí? Se dispara la bilis. Para amortiguar, ¿no?, el pH de las grasas. ¿Sí ven? El organismo como es sabio. ¿Sí? Bueno, y ahora por último, el vaso. ¿Qué es el vaso? ¿Qué es el vaso? No van a decir sirve para tomar. ¿Sí? Ojo, vaso, ¿no? Califico, ¿no? En el próximo parcial, ¿no? Ortografía. Donde me escriban así, mejor dicho, pierden anatomía, ¿no? Vaso. Es un órgano que órgano linfoide. ¿Qué produce qué? Linfocitos B. Linfocitos B. Y estos son anticuerpos. ¿Y los anticuerpos sirven para qué? Para atacar y destruir los gérmenes infecciosos. ¿Sí? Entonces pongámonos los guantes.